Capítulo 9. Amaneció una hermosa mañana de caliente sol. Remamos hasta las 11 de la mañana, cuando nos dio un aventón un barco, el cual ya habíamos visto por el río días atrás. Además de unas cuantas horas de remo, este barco también nos ahorró una comida y el tener que cocinar, cosa que no nos gustaba hacer. La tripulación del barco nos ofreció el almuerzo, arroz con pescado. Uno de los peces más codiciados del río, el pacú. El río, lentamente, continuaba ensanchándose, quizás por el aporte de algunos ríos afluentes que dejamos atrás en los últimos días. Ya habíamos pasado por la desembocadura de los ríos Branco, São Miguel y Cantarino, así como también por algunas corrientes de agua menores. También el río se tornaba más turbio. Nunca fue completamente cristalino y el color del mismo oscurecía paulatinamente desde el primer día que comenzamos a navegar y la opinión general de los lugareños era cuanto más próximos a la naciente, más pura era el agua tornándose intomable en la desembocadura. Uno de los días de mayor calor, un barco pesquero pasó junto a nosotros y Fernando le gritó a uno de sus tripulantes que estaba en la cubierta de proa: ¿Tienes agua helada? El hombre contestó afirmativamente diciéndole acércate, acompañando sus palabras con un movimiento de su brazo. Se dirigió a buscar una jarra vacía, abrió el contenedor del pescado capturado el cual se encontraba en hielo para su conservación. Tomó algunos trozos de hielo, los echó dentro de la jarra vacía y acto seguido recogió agua del río en esta asomándose por la borda del barco. Sirvió un par de vasos y nos lo ofreció. Tomamos nuestra agua helada, pero estoy seguro que en lo que Fernando pensaba no era en agua del río. Esa tarde llegamos a Costa Márquez, una localidad de 13.700 habitantes donde pocas de sus calles están pavimentadas. Recorrimos las calles buscando un teléfono público. Fue mi abuela quien levantó el tubo del teléfono para escuchar la voz de su nieto tras aceptar la llamada por cobrar. También compramos un refresco y un paquete de galletas dulces, lo cual para nosotros era un verdadero lujo. Dejamos atrás Costa Márquez remando por el río hasta la próxima playa. Una vez más armamos la carpa en la arena y nos fuimos a dormir luego de un plato de sopa. Nos levantamos temprano. Luego de un escaso desayuno ocupamos toda la mañana en ordenar y limpiar nuestros kayaks. Con el pasar de los días las pequeñas bodegas se iban llenando de mugre, hojas secas, arañas y todo tipo de suciedad que se descomponía por la humedad y el agua que la condensación producía con el intenso calor en ese lugar cerrado. Comenzamos a remar al mediodía, y tras tan solo una hora y media llegamos al fuerte Príncipe da Beira, una fortificación que los portugueses construyeron para detener el avance español hacia el este. Allí, el ejército portugués estuvo apostado en este gran fuerte de piedra rodeado de una gran fosa, esperando un ataque español que nunca ocurrió. Los españoles nunca se interesaron por invadir tierras que solo presentaban selva indomable sin ninguna riqueza para los intereses de la época. Hoy día junto al antiguo fuerte se encuentra un gran cuartel militar y muy próximo a este se formó un pequeño poblado donde en su gran mayoría viven familias de los militares destinados a ese cuartel. Nos hicimos presentes ante la correspondiente autoridad y presentamos nuestros pasaportes oficiales otorgados por nuestro gobierno diciendo que estábamos en una misión cultural. Pequeña mentira por nosotros inventada, ya que fue el Ministerio de Cultura quien nos facilitó los pasaportes oficiales. Esto nos facilitó el conseguir alojamiento, nos instalaron en el hotel del Museo del Fuerte. Además de conseguir dormitorio también obtuvimos un buen plato de comida a la hora del almuerzo y la cena. Visitamos al médico militar que estaba destacado en el fuerte para que nos diera algún ungüento antimicótico y unas pastillas para combatir la gastritis de Fernando. También se designó a un militar, un teniente quien no vestía uniforme, para que nos ayudara en cualquier cosa que pudiéramos necesitar. Su obvia misión era la de vigilarnos y no la de ayudarnos, pero bienvenida era su presencia. Lo único que se nos pidió fue que no tomáramos fotos del cuartel. Si hubiéramos sido espías de un país enemigo, hubiera obtenido un gran reconocimiento por las fotos que tomé de todo el cuartel desde lo alto del tanque de agua potable que abastece al mismo. Esto no era un simple puesto militar como los ya visitados en la costa boliviana, aquí estábamos en un verdadero cuartel militar de uno de los ejércitos más poderosos del continente.
El conocer y caminar por el mayor fuerte de los dos que los portugueses construyeron en el Brasil fue la máxima emoción del día. Incluso del punto de vista histórico-cultural fue una experiencia inolvidable. La construcción del fuerte comenzó en el año 1776 y duró 7 años hasta su finalización. Hoy día es el monumento histórico más antiguo del estado de Rondônia. El fuerte dista 25 kilómetros de la ciudad de Costa Marqués y 750 kilómetros de Porto Velho. Tiene forma cuadrada con 4 baluartes en sus esquinas, sus murallas son de 10 metros de altura y su perímetro de 970 metros. Solo era posible su acceso por la única entrada en la muralla norte a través de un puente levadizo sobre la profunda fosa que le rodea. Sus construcciones dentro de las murallas, están muy arruinadas por el paso de más de 2 siglos, y muchos años de abandono, pero aún se puede leer en las paredes de lo que alguna vez fue una cárcel, grabaciones escritas en la piedra hechas por quien en su momento habido como prisionero. Se le dio el nombre de Príncipe da Beira en honor al heredero al trono de Portugal. Su construcción fue destinada a consolidar la soberanía portuguesa en la región. A partir del final del siglo XVIII, asegurada la presencia portuguesa en la región, la fortaleza perdió importancia estratégica. En 1864, la plaza estaba guarnecida por 10 soldados. Por las inscripciones identificadas en las dependencias de la prisión, se confirma que el fuerte fue usado como presidio político en el siglo XIX. Realmente estar en ese lugar es caminar por la historia de Brasil, del estado de Rondônia y de Portugal. Dentro del dormitorio que se nos asignó para pasar la noche, se podía ver y escuchar durante todas las horas de ausencia de sol, un escuadrón de murciélagos volando dentro de la pieza. A la mañana, uno de los pequeños mamíferos voladores, colgaba de sus pies cabeza abajo, posición en la que estos animalitos duermen, en una de las paredes de la habitación. Poco nos importaba la presencia de los murciélagos. Aprendimos a dormir sin darle importancia a la fauna circundante. Estos eran simples murciélagos comedores de insectos y no vampiros hematófagos chupadores de sangre, no había razón para preocuparse, no nos morderían al estar dormidos. Después de desayunar, nos despedimos de nuestro ayudante, el teniente, y volvimos al río que nos vio llegar y partir de tantos lugares. En lo alto de un barranco, en una costa del río, se veía una casa solitaria, hacia allí nos dirigimos. La casa estaba vacía pero sin aspecto de deshabitada. Era raro que nadie estuviera allí. Con la vista inspeccionamos el lugar, procurando no violar la privacidad de los posibles moradores del lugar en manera alguna. Algunos metros detrás del fondo de la casa se encontraba un gran lago. Luego supimos que no era tal sino una gran bahía, la Bahía das Onças. Al otro lado de la bahía se veía otro caserío y no faltó mucho para que desde allí surgiera el morador de la casa alertado de nuestra presencia en su propiedad. Traía un gran cuchillo previendo que fuéramos personas con malas intenciones. Nos presentamos y le explicamos que nos habíamos acercado al ver la casa desde el río, con intención de hacer un alto en nuestro viaje. Se acercaba la noche, ya eran las 6 de la tarde y quedarían menos de 2 horas de luz. Ya más calmado el hombre nos invitó a pasar a su casa y a tomar un chocolate caliente. Ahora sí, dejó el cuchillo en su lugar correspondiente. Durante toda la primera conversación lo mantenía oculto en su mano, cosa imposible dado el tamaño del mismo. Sinceramente un chocolate caliente era lo menos apropiado para ese día de calor, pero las oportunidades de saborear una taza de leche con cocoa eran mínimas y aceptamos gustosos. El hombre resultó ser un maestro destinado por la FUNAI a educar a los niños del lugar. La FUNAI, Fundación Nacional del Indio, es una organización gubernamental destinada a proteger la cultura indígena, sus derechos, y todo lo relativo a los indígenas. La FUNAI determinaba un área y todos los indios de la zona eran llevados a vivir allí, sin contemplar sus distintas tribus o costumbres. Así los habitantes de esa zona eran simplemente indios, no los indios tales o cuales. Las diferentes tribus se mezclaban en un caserío común, provocando los casamientos entre parejas de diferente origen pero siempre indígenas. El caserío que se hallaba tras su casa, era una pequeña localidad indígena. Esa noche, el joven maestro nos permitió pasar la noche en su casa. Algunos indios vinieron por la noche y conversamos por primera vez con auténticos nativos.
La mañana siguiente visitaríamos la aldea. Atravesamos la bahía hacia la aldea utilizando una precaria canoa de tronco ahuecado. La canoa era muy pequeña e inestable para transportar 3 personas adultas, su borde estaba a escasos centímetros del agua, dando la apariencia de que en cualquier momento ésta pasaría sobre ella y entraría por encima inundándola sin remedio. No me molestaba darme un baño vestido y calzado si la canoa llegaba a zozobrar, pero las cámaras de fotos que llevábamos con nosotros eran muy caras como para estropearlas sumergiéndolas. Al alcanzar la otra orilla, me sentí aliviado del peligro de estropear las cámaras fotográficas, como ya nos había sucedido con la filmadora. Recorrimos la aldea y pudimos conversar con los indios que habitaban el lugar. Eran unas 5 familias de 20 indios, dependiendo de la funa y de Ricardo Franco, pertenecientes a 3 grupos distintos de indígenas. La escuela era una simple área techada con ramas de palma con bancos para los niños sentarse, simples asientos, no los bancos con pupitre que tendría una normal escuela. Una única pared se encontraba al frente cuya misión no era otra que sostener el pizarrón que sobre ella se encontraba. Unos niños jugaban con unos bonitos pájaros que tenían como mascotas. El maestro nos dijo que eran de la familia de los tucanes, si bien tenían el pico y el cuerpo más pequeños lo que lo hacían menos llamativos pero no dejaban de ser muy vistosos. Al regresar a la casa del maestro en su canoa, yo preferí quitarme la ropa y volver nadando lo que disminuía el peligro de hundir la canoa al librarla del peso de una persona. Era una distancia un tanto larga de nadar para alguien que no es buen nadador como yo y el hecho de que fuera agua dulce lo hacía más cansador para mí. Por haber crecido en una ciudad a orillas del mar, yo estaba acostumbrado al agua salada donde los cuerpos flotan con un tanto más de facilidad y al verme privado de esta ventaja, a la mitad del camino ya estaba casi exhausto. Ellos remaban próximos a mí en caso de que mis fuerzas no hubieran sido suficientes. Cuando alcanzamos la otra orilla, nos encaminamos a la casa con las pocas fuerzas que me restaban. Allí el maestro nos propuso hacer un trueque. Nosotros le daríamos algunos rollos de fotos y él a cambio nos daría algunos víveres. La funa y le surtía de lo indispensable para su supervivencia, no así de rollos de fotos, los cuales nosotros teníamos en abundancia. Fue así como, una vez más, nos surtimos de azúcar, harina, arroz, cocoa, y comestibles. La transacción fue terminada de improviso al escuchar el motor de un barco que se acercaba. Tan rápido como pudimos saltamos a nuestros kayaks en el justo momento en que el barco pasaba frente a nosotros. Hicimos señas a los tripulantes con la intención de que nos dieran un aventón y ahorrarnos de remar algunos kilómetros. Era un barco de carga, transportaba distintas mercaderías de un lugar a otro y a veces algún pasajero. En esta oportunidad el pasajero era un dentista llamado Miguel Pereira, que habitualmente viajaba por la zona en el Don Mito, que así se llamaba el barco propiedad de Guillermo. Miguel llevaba colgando del cuello una cadena con una mandíbula de mono con dientes de oro. Esta mandíbula era una muestra de su trabajo y la usaba para que sus clientes tengan una idea de cómo les quedaría la dentadura dorada. Suplantar dientes deteriorados por otros del oro era a lo que Miguel más se dedicaba. La confianza que Guillermo le tenía a Miguel era tanta, que le cedía el timón del Don Mito para que condujera la embarcación mientras él se tomaba un largo descanso. Pasamos navegando frente a la propiedad de Chávez, un hombre que solía tener un joven harén viviendo con él. Sus 3 últimas mujeres, muy jóvenes todas, se encontraban casualmente a la orilla del río acompañadas de varios de sus hijos. Una de ellas estaba embarazada y entre las 3, sumaban 21 hijos. Pero esos no eran todos sus hijos ni todas sus mujeres. Su esposa legal, con quien tenía algunos hijos, vivía en otra localidad llamada Guayaba. También tuvo otras concubinas que le dieron más hijos, haciendo una totalidad de 45 herederos. Una anécdota bastante graciosa cuenta que una vez la maestra de la escuela hizo una reunión de padres y él fue el único en asistir, si bien todos los padres estaban presentes en la reunión. Luego pasamos por otro lugar donde había un gran barco, de 30 metros de eslora, amarrado frente a una casa.
Allí vivía Floriano Gutiérrez, un evangelista que se había fanatizado tanto con la religión, que hizo construir ese barco para colocar en él un casal de cada especie animal que tenía en su propiedad cuando llegue el día del juicio final, tal cual hizo Noé con su arca, según cuenta la Biblia. La conducta humana es algo que nunca deja de asombrarme. Tanto el barco de Floriano como las mujeres y los hijos de Chávez estuvieron frente a mis ojos. Nuestro viaje en barco acabó en Ricardo Franco, otra reserva indígena administrada por la FUNAI. La mayoría de las personas que conocimos por el río era gente humilde con una vida sacrificada debido al entorno en que les tocó vivir, a excepción de los militares y ricos hacendados. La vida era más fácil para las siguientes personas civilizadas que conocimos en Ricardo Franco, no tanto para los indios. Una enfermera, él sí, era destinada a velar por la salud de los nativos, y un administrador, Francisco, quien tenía absoluta potestad sobre todo lo que sucedía o pudiera suceder en el lugar, eran las únicas dos personas no indígenas del lugar. Nos encontrábamos atravesando el área indígena del río Guaporé. La aldea no difería mucho de la vista anteriormente por nosotros en Bahía das Onças, pero era bastante más grande. Ya pasaban de las 7 de la tarde cuando llegamos a la reserva de indios Ricardo Franco, administrada por la FUNAI. De haber sido más temprano nos hubieran dicho: señores, sigan adelante, no se detengan aquí. Nos dieron de cenar arroz con piraña y harina de mandioca. Luego de conversar un poco con la enfermera, café de por medio, pasamos la noche en la enfermería y dormimos en camas donde hubieran dormido personas enfermas en otra situación. Solo nos dejaron pasar la noche sin hacer trabajo de periodistas, no fotos, no diálogos, por la simple razón de que estaba oscureciendo y pronto sería noche y el administrador estimó que sería dificultoso encontrar un sitio apropiado donde pasar la noche a esa hora, pero tan pronto como amaneciera tendríamos que abandonar el lugar. En la mañana, por donde podríamos llamar calle, si las hubiera, se paseaba un pecarí, tipo de cerdo silvestre de la familia de los jabalíes, no así de los chanchos comunes, en este caso domesticado. Primer pecarí que vi en mi vida, hasta ese momento desconocidos para mí salvo por fotografías. Es fácil de identificar por un pelaje castaño negruzco y una mancha blanca que recuerda a un collar en la base del cuello. Evidentemente servía de alimento al igual que cualquier porcino. Estuvimos conversando con unos indios que estaban cerca del lugar sobre cómo vivían en la reserva. Al vernos, los indios se nos acercaron, movidos por la curiosidad al ver caras nuevas. Nos contaron sobre cómo hacían chicha, una bebida producida por la fermentación, no destilada, de la mandioca. Se hace chicha en muchas zonas de Sudamérica con maíz y otros cereales de origen americano, pero aquí y en pocos lugares se utiliza la mandioca. Es una bebida con poca graduación alcohólica y el temor de las autoridades de la FUNAI es que sea mezclada con otras bebidas realmente fuertes existentes en Brasil, produciendo los problemas que trae el alcohol en todas partes. Nos convidaron a ir hasta la casa de uno de ellos a probar chicha. Personalmente le encontré un sabor bastante asqueroso y no entiendo cómo esa bebida puede gustarles tanto. Recuerdo un programa periodístico de televisión, cuando una reportera del Canal 12 de Montevideo entrevistaba a unos nativos de Ecuador y estos la convidaron a probar chicha. Preste atención a la expresión de su rostro al momento, debe verla previendo la mueca de asco de la reportera al sentir su sabor. No hizo comentarios al respecto pero su expresión mostraba estar de acuerdo con mi pensar. No pasaron muchos minutos cuando el administrador se hizo presente en la casa recordándonos que se nos había prohibido hablar o tener cualquier contacto con los indios y nos pidió que partiéramos de inmediato, no solo de la casa sino también de la reserva. Nos echaron por el delito de conversar con algunos de los indígenas. No había razón alguna para tanta prohibición de acercarnos a los indios. La conclusión que sacamos fue la siguiente. El hombre no quería que de modo alguno pudiéramos saber o sospechar de las posibles formas de enriquecerse que pudiera tener a costa de los indígenas. Él tenía poder absoluto sobre todo lo que los indios comercializaran. Todas las artesanías que los indios fabricaran, y todos los cultivos ellos cosecharan eran vendidos por él donde él quisiera, a quien él quisiera, al precio que él pidiera, y entregaba a los indios lo que él dijera.
Amparado por el poder que el gobierno le daba, podía hacerlo. Esto es una opinión personal no probada, pero era lo que parecía muy claro estar sucediendo. Cuando nos despedimos de él, sí, le dejamos parte de nuestro botiquín de donación para su enfermería. Las agujas e hilo de sutura que llevábamos con nosotros nunca serían usadas, pero para aquella gente tal vez en algún momento pudieran llegar a serles útil. Sin otra opción, cargamos nuestros kayaks una vez más, y nos hicimos al río. La noche anterior se nos pidió que los sacáramos del agua y pusiéramos nuestras pertenencias a buen recaudo. Dicha tarea la encontré totalmente sin sentido, pues la posibilidad que alguien apareciera por el río era muy remota, más aún con intenciones de apropiarse de lo ajeno. Nosotros éramos los únicos desubicados en ese extenso río. Un tanto molestos por la actitud de Francisco, llegamos a una no muy grande estancia de ganado donde fuimos tratados con mayor amabilidad. Realmente hubiéramos querido estar más tiempo dialogando con los indígenas y tomarles fotografías. Las posibilidades de entrar en contacto con verdaderos nativos no son muchas para personas de ciudad como nosotros, pero aquí fuimos muy bien recibidos, lo que hacía olvidar cualquier pizca de enojo que pudiéramos haber traído con nosotros. No fuimos los únicos visitantes esa mañana, también pasaron por el lugar un par de barcos que viajaban al pueblo sorpresa, con varios indios pasajeros. Era época de elecciones, lugareños de distintos puntos del río e indios de las reservas cercanas, viajaban a Sorpresa, por ser este el poblado más próximo habilitado para votar. Es curioso el grado de poder civil que un indio tenía en ese momento. Si un indio hubiera querido irse de vacaciones a algún lugar de Brasil, no estaba autorizado a hacerlo, pero sí podía votar, aunque no entienda nada de política ni esté enterado de la realidad de su país. De esta manera eran fácilmente manipulados por los políticos locales, logrando mayor cantidad de votos legales para su beneficio. Hoy día la población indígena de Brasil ha adquirido más derechos y los indios tienen una vida más justa, pero en ese momento sus derechos civiles tenían límites. También viajaban algunos pasajeros enfermos para consultar un médico en el poblado. Iban acostados en hamacas colgadas en la cubierta del barco, con un aspecto bastante lamentable. Daban la impresión de estar bastante debilitados por la enfermedad que habían adquirido. El mosquito anófeles no perdona y la malaria a veces es moneda corriente. Sin embargo, un compatriota que conocí en la ciudad Portobelo, afirmaba preferir una malaria a una severa gripe. Afortunadamente nosotros no sufrimos ni una ni otra en todo lo que duró nuestro viaje. Estuvimos 3 horas en este lugar, mayormente demorados por una fuerte lluvia. Esto nos dio oportunidad de saber un poco más la vida de la gente por el río. Conocí cómo era una prensa de quesos. Cuando se hacía queso, este ingenioso aparato lo prensaba. Estaba hecha de madera, un tronco fino y largo hacía palanca para prensarlo. Algo nada sofisticado pero muy astuto. También nos convidaron con un suculento almuerzo, y como dice el refrán, estómago lleno, corazón contento, con nuestros corazones contentos partimos a las 4 de la tarde. Seguimos navegando por el río, un poco en nuestros kayaks y otro poco en barco. Tras remar aproximadamente 1 hora, un barco pasó junto a nosotros. Estábamos próximos a la desembocadura del río São Francisco, cuando le hicimos señas al barco que accedió a llevarnos. Subimos al barco y atamos los kayaks a un costado pero en mala posición. Tan pronto como el barco comenzó a navegar, la estela de agua que éste producía, empezó a entrarles. Uno de los kayaks se hundió, quedó amarrado por la cuerda que lo sujetaba al barco, pero el contenedor hermético que yo llevaba comenzó a alejarse del barco flotando a la deriva. Rápido Fernando tomó el otro kayak y fue a por él. Perdimos la olla y platos al hundirse el kayak, pero en menos de 1 minuto obtuvimos otros en mejor estado que los desaparecidos bajo las aguas. El dueño del barco nos ofreció otros en regalo para que no estuviéramos sin tener dónde cocinar y comer. Brasil tiene un porcentaje de población cristiana muy alto. La tripulación de este barco era muy creyente. Uno de sus tripulantes me obsequió un pequeño ejemplar del Nuevo Testamento y el capitán del barco me dio su dirección postal para que en un futuro le escriba tan solo diciendo que termine bien mi viaje.
Si bien yo soy creyente en Dios, no me fanatizo con la religión o la iglesia, por lo que agradecí los favores ofrecidos con no más entusiasmo del que merecían. Nos separamos del barco, muy próximos al final del río Guaporé, a la entrada de una gran bahía, la bahía de Acoca, dentro de la cual, el mapa mostraba otra reserva indígena, Sagarana. Frente a la bahía se encuentra el pueblo Surpresa. Remamos hasta la reserva indígena Sagarana. Esta es la única administrada por la iglesia, todas las demás son administradas por el gobierno a través de la FUNAI. Llegamos al oscurecer. Encontramos un grupo de indios mirando televisión en un salón comunal, y uno de ellos fue en busca del administrador. Conocimos al administrador de la reserva. Los encargados de Sagarana eran una joven pareja de misioneros, ella una brasilera muy atenta y él un francés de trato muy cordial. La mujer nos alojó en una pequeña cabaña, y antes que nos acostáramos a dormir, se hizo presente trayendo una bandeja con fideos, carne, tomates y leche. Una cena no esperada por nosotros. Pero los pobladores más divertidos del lugar eran los niños. Los pequeños nativos frecuentemente iban a buscarnos para invitarnos a tomar un baño en la orilla del río. Les divertía jugar con nosotros en el agua y subirse a nuestros kayaks. Para ellos era toda una novedad, nunca habían tenido un juguete tan grande donde todos pudieran subirse a la vez. Yo había leído en el libro Yanomami que los indios no sabían nadar y por eso me preocupaba mucho por su seguridad al verlos jugar en el agua, pero estos niños indios parecían peces saltarines y sus risas no dejaban de oírse. La única muestra de preocupación en nuestra anfitriona fue cuando le dije, los niños fueron al río un rato y ella preguntó, ¿dónde hay un rato? Entonces me di cuenta de mi error, en español rato significa un periodo corto de tiempo y en portugués es una rata o ratón grande. Sonreí y le expliqué mi error en la traducción y ambos sonreímos por mi falta de vocabulario. Un día uno de los niños me puso en un apuro, estaba yo ordenando mis cosas y al ver mi brújula el pequeño me preguntó qué cosa era esa. ¿Cómo le explico que es una brújula a alguien que nunca vio o escuchó hablar de ella, menos aún, del magnetismo? Tomé la brújula en mis manos y la moví haciéndole notar que la aguja siempre señalaba el mismo lugar y le dije que ese aparatito me servía para no perderme. Mi casa queda hacia el lugar opuesto a donde la aguja indica, le expliqué. Yendo para allí siempre voy a llegar a mi casa no importa dónde yo esté. No sé si la explicación fue muy acertada, pero fue lo mejor que se me ocurrió decirle, y el joven se dio por satisfecho. La construcción de las casas era mejor aquí que en las áreas indígenas administradas por la FUNAI y hasta ahora vistas por nosotros. Incluso había un área común donde los pobladores se reunían por la tarde y noche a mirar televisión. El televisor había sido donado por un político como muestra de su generosidad, luego Philip, el administrador, por pura casualidad se enteró que el televisor fue comprado por el gobierno y el mencionado político se ofreció en uno de sus viajes a entregarlo aprovechando la oportunidad para quedar bien parado. A la mañana recorrimos la reserva con Philip y nos contó cómo se formó la reserva Sagarana e historias de los indios del lugar. Unos 30 años atrás, lo cual no es mucho en el tiempo, se dieron los últimos ataques por indios a hombres blancos, algunos de los cuales resultaron heridos por flechas. La mañana que nos dispusimos a partir, antes que lo hiciéramos, la esposa de Philip vino a buscarnos diciendo que los indios de mayor autoridad y más respetados de la reserva querían hablar con nosotros. Intrigados fuimos a su encuentro. Estaban reunidos en el frente de una de las casas aguardándonos para hablarnos. Querían prevenirnos de la zona de rápidos que encontraríamos más adelante por el río. Ellos sabían que eran peligrosos y algunos habían perdido familiares allí. Realmente estaban preocupados por nuestra seguridad, cosa que a mí realmente me conmovió. Las películas de cine y televisión nos muestran indios insensibles que nunca ríen o lloran, y esa es la idea que formamos en nuestras cabezas de gente civilizada, pero estos mostraban lo que realmente son, seres humanos con preocupaciones, alegrías y tristezas. Antes de marcharnos nos regalaron un arco y 2 flechas adornados con plumas de colores.
Si bien fueron fabricados con un fin ornamental y comercial, eran similares a los utilizados en reales cacerías por sus ancestros, con el arco de madera pulida y la cuerda hecha de una fina liana que cuanto más se le torneaba, más tensión y potencia le daba al arco. Las puntas de las flechas eran hechas de hueso tallado en forma de saeta, muy punzante con los lados muy afilados. Estuvimos 3 días en la reserva Zagarana. Nunca olvidaré a aquellos niños indígenas que mostraban la sonrisa más grande que alguien pueda ver durante todo el tiempo, demostrando que no hacen falta juegos electrónicos o sofisticados para ser feliz. Algunos pocos kilómetros más delante de la bahía donde se encontraba Zagarana, el río Guaporé se terminaba alimentando las aguas del río Mamoré. Nuestro viaje continuaría algún tiempo más, pero el Guaporé ya no, lo habíamos concluido, habíamos desguaporeado el río.